Bueno, eta amaitzeko, aurtengo Euskara Bildua jardunaldien azken hitzaldia ere Kataluniatik datorkigu. Ezate genuen horrela broma artean, urrengo urtean autobusa jarriko deula handik, honea. Asamblea Nazional Katalana 2012an sortu zenetik oso denbora laburrean Kataluniako independentzi prozesuko erreferente eta protagonista bilakatu da. Prozesu honek izaera transversala eta positiboa izateaz gain jaikutsua du. Eta horrek gainontzeko mugimendu independentistetatik bereizten du. Izaera hori asambleak bultzatu eta elkarbanatu du. Eta erakundearen zabalpenarekin batera bidea eman dio aktivismo politiko eta komunikazio modu berri bati. Horren isla, azken 5 urteotan irailaren 11an egin diren mobilizazioak dira. Autodeterminazio prozesuaren amaiera heldu bitartean eta Kataluniako Errepublikaren aldarrikapena egin bitartean, prozesu demokratiko eta politiko honek gizarte kataluniarraren eta politikaren arteko harremana betirako aldatzea lortu du. Galdrik Peñarroja argazkilaria da eta Asamblea Nazional Katalanako kide aktiboa berau sortu zenetik. Komunikazio batzordean aritu da gehien bat, baita koordinatzaile lanetan ere. Erakundearen idazkaritza nazionaleko kidea ere izan da. Mobilizazio batzordearekin elkarlanean aritu da eta azken urteotan irailaren 11an ANC antolatuta egin diren 5 mobilizazio jendetzuetako diseinuan eta antolaketan parte hartu du. Horrela bada, besteak beste, diada mugimendu arrakastatzuaren gako komunikatiboak zeintzuk diren, azalduko digu Galdrikek. Bueno, yo como el mando ya funciona, lo voy a hacer desde aquí. Bueno, buenos días, muchas gracias. Ánimo que ya soy el último y además traigo muchas fotografías. Solo para aclarar, no sé si ha sido la traducción, ya no soy miembro del secretariado, es lo que me he entendido entender, yo ya no tengo ningún cargo en la asamblea porque hay un límite de años en que puedes repetir y ya los he cumplido, así que vivo en un feliz retiro. Y bueno, como buen retirado, pues doy charlas. Entonces, para empezar, quería plantear unas cuantas características del proceso de independencia, del discurso de independencia catalán, que condicionan bastante lo que se hace y cómo se hace. Hay razones muy diversas para querer la independencia, por lo tanto hay gente muy diversa que quiere la independencia en Cataluña y por lo tanto tenemos un movimiento independentista muy transversal. Es un movimiento transversal e inclusivo que incluye los partidos políticos. De hecho, cuando se habla de transversalidad normalmente se piensa en los partidos políticos y es verdad. En Cataluña hay 3 partidos políticos con representación parlamentaria que son independentistas y que abarcan un arco ideológico que va desde la derecha hacia la izquierda. Pero va más allá de esto. Hay gente que precisamente es independentista porque está desencantada con la política tradicional, con los partidos, y por lo tanto pues, quieren igualmente la independencia, incluso militan en la independencia en las sociedades de la sociedad civil. Incluso va más allá del sentimiento de pertinencia. Hay gente que quiere la independencia de Cataluña y que se siente tanto catalana como española, o incluso gente que se siente española, incluso gente que se siente marroquí o inglesa, pero que vive en Cataluña y considera que la independencia es una herramienta que va a servir para mejorar la vida en Cataluña. Por lo tanto, el público potencial donde enviar el mensaje con argumentos sobre la independencia es muy amplio. El público al cual apelar para que asista a movilizaciones y participe es muy amplio. Incluso el público que es susceptible de acabar siendo activista en pro de la independencia también es muy amplio.
Y es un movimiento democrático y pacífico. En Cataluña se piden urnas y se pide bien. Esto da mucha fuerza al mensaje y además hace muy difícil contrarrestarlo, contestarlo. Y de hecho, cuando el gobierno español lo contesta desde la simple negación, pues ya pone de manifiesto algunas de las deficiencias de este Estado. No olvidemos nunca que el mayor generador de independentistas en el Estado español es precisamente el Estado español. Cuando tenemos al ministro de Interior, que salen unas conversaciones, unas grabaciones en las cuales dice que ha destrozado el sistema sanitario catalán, ha destrozado el sistema sanitario de la gente en Cataluña que quiere la independencia, pero también de la gente que vive en Cataluña y que no quiere la independencia. Por lo tanto, son un gran agente comunicador en este aspecto. Es un mensaje, es un movimiento transversal inclusivo, democrático, pacífico y positivo. En Cataluña hay unos problemas actuales que con la independencia queremos un Estado propio que dé unas herramientas que permitirán cambiarlo, mejorarlo. Por lo tanto, es un mensaje de futuro, es un mensaje positivo, es un mensaje proactivo, propositivo de cómo se podrán hacer las cosas. Y este mensaje positivo acaba también reflejándose en la actitud de la gente. En estas grandes manifestaciones vemos continuamente que van familias enteras y se lo pasan bien. La gente, las imágenes que tenemos es de gente que está haciendo un activismo, una reivindicación política y se lo está pasando bien. ¿Cómo se transmite este mensaje? Hay una peculiaridad en Cataluña que es la sociedad civil movilizada. No solo hay actores políticos que son los partidos políticos, sino que tenemos varias entidades de la sociedad civil que está movilizada y trabaja en pro de la independencia. ¿Qué característica tienen estas organizaciones? Por ejemplo, no hay mucho dinero. Por ejemplo, la Asamblea, por estatutos, tiene prohibido recibir fondos públicos, precisamente para preservar su capacidad de acción y su independencia de acción. Por lo tanto, hay pocos recursos. Pero lo que hay es mucha gente, muchos voluntarios. Presento a Ana, amiga mía. Este tipo de gente lo que permite es gente que hace cosas voluntarias, no las hace por dinero, las hace sin cobrar. Por lo tanto, se pueden hacer cosas que costarían mucho dinero, se pueden hacer con presupuestos muy reducidos y se pueden hacer cosas que sería imposible hacer con presupuesto. Cosas que serían imposibles de pagar un 11 de septiembre, es imposible de hacerlo con dinero. Toda esta gente se hacen actividades continuamente. El 11 de septiembre es el más conocido, pero hay una actividad diaria a lo largo del año, paradas informativas, repartir folletos informativos, charlas, conciertos, debates, etcétera, etcétera. Por ejemplo, es muy fácil cuando tienes muchos voluntarios, puedes hacer acciones informativas de repartir folletos o periódicos gratuitos, en los cuales es muy fácil segmentar el target, segmentar la zona en donde quieres enviar esta información y a base de centenares de voluntarios puedes hacer una difusión masiva de esta información en un sitio muy concreto. Evidentemente se usan los medios tradicionales, hay una relación con la prensa, se hacen notas de prensa, se hacen convocatorias de prensa. Aquí, por este lado, nada nuevo. Se usan las redes sociales. Las redes sociales son la voz propia de la Asamblea, por ejemplo. Son medios gratuitos, muy baratos. Y además, esta gran cantidad de gente que participa activamente en la independencia hace que los perfiles de la Asamblea sean de los más seguidos, de los que tienen más seguidores en toda Cataluña. Y además son unos seguidores que son muy activos. Son unos seguidores que hacen también activismo en la red. Los contenidos de la Asamblea se viralizan mucho. Por ejemplo, l'endemà, que he comentado antes, la Asamblea en el crowdfunding no participó porque aún no estaba constituida, pero en la difusión de esa película sí que se le dio la máxima difusión posible por los medios que había. Por ejemplo, se montaban pases de la película, bueno, cosas que ha comentado antes. Pero cuando tienes muchos voluntarios, aparte de todas estas pequeñas cosas que se van haciendo a lo largo del año, cuando tienes muchos voluntarios y mucha implantación territorial, tienes una gran capacidad de movilización. Por lo tanto, toda esta gente, la de azul es María, que de hecho creo que sale en la otra también, porque está en todos los saraos, toda esta gente
este potencial humano es lo que te permite hacer un 11 de septiembre, que es evidentemente el formato que tiene más difusión y más impacto, tanto dentro de Cataluña como fuera. Entonces, el 11 de septiembre, no voy a entrar a ir hablando de los diferentes 11 de septiembre, sino a explicar un poco en qué se basa este formato de movilización. En 2012 se hace el primer 11 de septiembre y es aún un formato clásico. En 2012 pues hay una cabecera con un lema, que es Cataluña, nuevo Estado de Europa, y se hace un llamamiento a la población a que asista a esta manifestación a secundar este lema. Pero este formato clásico acaba siendo original por lo masivo de la manifestación, que de hecho acaba siendo una concentración porque todo el recorrido se llena nada más solo al empezar la manifestación, no se puede avanzar. De hecho, como podéis ver, se nos hizo de noche. Esto, para que nos entendamos, la cabecera, lo que veis al final de la imagen es donde empieza. Todo esto se recorrió durante, no lo sé, varias horas y aún les quedaba. Entonces, acaba siendo original por lo masiva, pero también era original porque por primera vez se hacía una gran manifestación con un mensaje claramente independentista. No se pedía derecho a decidir, no se pedía mejoras económicas concretas o más inversión en algo concreto, sino se pedía la independencia y además se hacía de manera proactiva. No se hacía en respuesta a un ataque reciente del gobierno español, que a ver los haylos, sino que se hacía como una realización de que el modelo autonómico estaba agotado y, por lo tanto, se instaba al gobierno catalán a iniciar el proceso de secesión. Entonces, a partir de 2013 es cuando esta manifestación, que ya sabemos que va a ser masiva, que el pueblo de Cataluña tiene esta voluntad de manifestarse, pasa a tener el formato propio del 11 de septiembre que conocemos actualmente. Este formato se basa en que hay una demanda. El 11 de septiembre se pide algo. Siempre se pide algo. Hay una demanda, un motivo. Y esta demanda se hace con una acción, se escenifica con una acción que hace la gente. Por lo tanto, esto le da mucha fuerza al mensaje porque no solo el mensaje se secunda por la gran participación de la gente, sino que este mensaje está reforzado porque es la gente, la propia gente, los propios participantes que mediante esta acción lanzan este mensaje. Por lo tanto, se refuerza doblemente este sentido de un mensaje, una demanda que emana de la ciudadanía. Y además también marca mucho el tipo de promoción que se tiene que hacer para llenar este evento, porque es una acción que, como la hace la gente, todo el mundo es necesario, todo el mundo es imprescindible para que se pueda realizar con éxito, para que todo el recorrido y toda la acción se pueda hacer en todo el recorrido. Hay una demanda, hay una acción masiva y hay un relato que une esta acción y esta demanda. Hay un relato que explica esta demanda, que la une en esta acción y es un relato que tiene que ser claro, se tiene que entender fácilmente y tiene que ser visual. Se tiene que, solo con verlo, ya tiene que explicarse. Por ejemplo, en 2014 hicimos una gran V. Una gran V, se llenaron a la Gran Vía y la Diagonal, son dos de las calles principales de Barcelona, que se unían en la Plaza de las Glorias Catalanas y formamos esta gran V que expresaba, era una V de voluntad, era una V de votar, era una V de victoria, porque 2 meses después de este 11 de septiembre los catalanes íbamos a participar en un proceso participativo sobre la independencia, que el gobierno español ya estaba diciendo que no podríamos hacer. Al año siguiente se llenó la Meridiana. La Meridiana es una de las vías de entrada a Barcelona que termina delante del Parlamento. Entonces, ese año se llenó la Meridiana, se dejó un corredor central vacío y por ese corredor, no sé si lo veis al final de la imagen, iba avanzando un puntero, como un cursor, una flecha, en dirección al Parlamento, que simbólicamente iba recogiendo los anhelos de toda la población que se había congregado ahí y los llevaba todos hacia el Parlamento, donde 15 días después los catalanes íbamos a votar un nuevo gobierno en unas elecciones aún autonómicas
y donde deseábamos que hubiera un Parlamento, un gobierno independentista y un Parlamento independentista que siguiera adelante el proceso de independencia. Entonces, este tipo de formato genera una serie de elementos propios, formales, estéticos, que lo caracterizan. Por ejemplo, están los tramos. Los tramos es una cosa que hoy en día está muy integrado casi en la sociedad catalana. Todo el mundo sabe que el 11 de septiembre se organiza en tramos. En 2013, cuando hicimos la Vía Catalana cap a la Independència, era una cadena humana de 400 kilómetros que atravesaba Cataluña. Entonces, lo importante era necesaria mucha participación, pero era necesaria que toda esta gente estuviera bien repartida. Si ya teníamos mucha gente en un punto, pero luego en alguna zona con baja densidad de población no había gente suficiente para llenar ese tramo, la cadena no se formaba. La cadena no se formaba de manera completa. Por lo tanto, había que garantizar la que se llenaba uniformemente todo el recorrido. ¿Qué se hizo? Por necesidades organizativas, se hizo una web donde la gente, y se pedía a la gente que se inscribiera previamente en el tramo donde iría, de manera que se pudieran ir viendo los tramos cómo se iban llenando y asegurar que en cada tramo había el mínimo de gente para poder hacer esta acción. Esto luego, una necesidad organizativa, acaba condicionando mucho la promoción y comunicación que se hace del evento. Como ya he dicho antes, todo el mundo tiene que ir porque todo el mundo es necesario. Ese año concretamente fue el que teníamos un lema que era guárdate un lugar en la historia, porque si había 2 metros que faltaba alguien, eran 2 metros que no estaban hechos. Pero aparte de eso, la web en sí es un elemento de promoción. Cuando se abren las inscripciones es un evento mediático, se convidan a personas famosas, se hace una rueda de prensa. Incluso empezó a generar viralización por ella sola. La gente en las redes sociales empezó a compartir dónde se apuntaba. Estados de Facebook, hola, me he apuntado en el tramo 300, ahí os espero, estaremos toda la familia. E incluso la gente empezó a cambiarse los perfiles de las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter, @Pablo Pérez, pasaba a ser @Pablo Pérez_tramo 220. Y todo el mundo sabía de qué tramo estaba hablando. Tenemos los tramos, tenemos la camiseta. Esta mujer seguramente ya es más familiar, es la Carme Forcadell, fue presidenta a los 3 primeros años de la Asamblea y actualmente es presidenta del Parlamento de Cataluña. Otra vez, 2013, hacemos una cadena humana, en muchos sitios va a ser de una sola persona, por lo tanto tiene que ser visible, tiene que contrastar con el suelo, con los árboles, etc. Entonces se pidió a la gente que fuera de amarillo. Esto al final pasó a ser el color corporativo de la Asamblea, la gente ya identifica el amarillo con la Asamblea e incluso con el proceso. Pero además esto pasó a ser una gran fuente de ingresos para la Asamblea. Como pedíamos a la gente que fuera de amarillo, se hizo una camiseta oficial que se vendía y básicamente la camiseta del 11 de septiembre es la mayor fuente de ingresos de la Asamblea hoy en día, que financia el 11 de septiembre e incluso acciones posteriores. Hay unos símbolos que se generan cada año. La camiseta en sí ya es un propio símbolo que identifica cada año, pero luego también, por ejemplo, tenemos las manos unidas del 2013, tenemos el signo de la V del año siguiente. Cuando hicimos la gran V, la gente también hacía el signo de la V con la mano, con todos los conceptos de paz, victoria que lleva asociados. Y bueno, y otros años pues había la gente también, el año de la Meridiana, de la Vía Lliure, la gente llevaba su propio punter. Este año, la gente llevaba el punto, etc. Y tenemos una hora. También, otra vez, por necesidades organizativas, lo que se hace el 11 de septiembre hay que hacerlo por la tarde. Es una cosa muy masiva, que se desplaza mucha gente tiene que ir muy lejos de su lugar de residencia, por lo tanto necesita tiempo para llegar a su sitio. Por lo tanto, hay que hacerlo por la tarde, para que tengan todo el día, para poder llegar a tiempo, sin crear retenciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hora se escogió? Las 17:14. En Cataluña, el 11 de septiembre, se conmemora que en 1714, el 11 de septiembre, se perdió la Guerra de Sucesión. Entonces, es una hora muy simbólica. Ese año se perdieron las instituciones catalanas.
Es una hora muy simbólica y al mismo tiempo muy fácil de recordar y que de hecho ha tenido otra repercusión, por ejemplo en el Camp Nou, a las 17:14, en los partidos, la gente grita independencia. En cualquier caso, todo el mundo sabe hoy en día que lo que se hace el 11 de septiembre empieza a las 17:14. Entonces, todos estos elementos formales, estéticos, etcétera, etcétera, hacen que cada manifestación sea muy reconocible visualmente. No solo en plano general, aquí lo veis, cada año tiene su propio simbolismo que explica el relato y cada año es reconocible. Vosotros a lo mejor no sabéis decir de qué año es cada fotografía, supongo fácil porque está en orden cronológico, pero sí que se ve a primera vista que son cosas distintas, que no es la misma manifestación. Y esto, a nivel de, esto es plano general, a nivel de detalle también pasa, lo que hemos visto antes. Tienes un año que la gente, cada año se lleva una camiseta, se hacen unos símbolos, hay unos objetos, etcétera, etcétera. Es muy reconocible visualmente. Entonces, todo esto, evidentemente, hay que promocionarlo y luego hay que hacer una difusión. Para la promoción, básicamente va orientada, sobre todo, el objetivo principal es llenar los tramos, porque de hecho es lo que es imprescindible. Luego, además, hay que explicar bien el relato y la demanda, la gente tiene que saber qué es lo que va a pedir, porque además así pues, va a querer ir. Y hay que explicar también las instrucciones, la gente va a tener que hacer algo, hay que explicar qué es lo que va a hacer para que lo pueda hacer. Pero siempre el objetivo principal es llenarla. Evidentemente se trabaja con prensa, redes sociales, pero otra vez lo que hace que esta promoción sea original o fuera de lo común vuelven a ser los voluntarios. En 2013 surgió de manera espontánea entre las delegaciones territoriales de la Asamblea que se empezaron a hacer mini 11 de septiembre. Ese año hacíamos la Vía Catalana y durante el verano en varios pueblos se empezaron a hacer mini 11 de septiembre, mini vías. La gente hacía una cadena humana que iba desde un punto del pueblo a otro punto del pueblo, o desde un pueblo a otro pueblo, etc. Y luego esto se convirtió a partir de 2014, ya quedó integrado dentro del proyecto 11 de septiembre, en lo que se le llama la campaña de verano, que se desarrolla durante todo el verano, julio-agosto sobre todo, hasta el 11 de septiembre, que siempre son una representación en miniatura, unos mini 11 de septiembre, con lo cual siempre hay una conexión con el 11 de septiembre, con el mismo relato, y esto lo que hace es sobre todo activar mucho el territorio, pero también explicar el relato, generar acciones mediáticas, generar también más activismo, que se activen los voluntarios, etcétera, para participar. Para poner un ejemplo, en el 2014, cada semana, se desplegaba en una región de Cataluña una gran pancarta que apelaba a un líder internacional. En este caso, el señor Obama, el señor presidente, los catalanes, vamos a votar libertad el 9 de noviembre. Luego estas lonas estaban en el 11 de septiembre, con lo cual se ve hay un relato que liga la campaña de verano con el 11 de septiembre y esta idea de todo un pueblo que se está preparando, que está caminando para ir a una gran movilización el 11 de septiembre. Y aparte de esto, los pueblos que querían hacían réplicas en pequeño de la V también, que esto ya lo podía hacer cualquiera, no necesitabas ningún material específico. Y esto incluso, esta campaña de verano, se empezó a dar también en el exterior. En la Asamblea hay asambleas exteriores, donde una ciudad donde hay catalanes que lo quieren hacer, se unen, constituyen una asamblea exterior y también participan de esta campaña de verano, con lo cual también se genera, se internacionaliza el proceso, se crean noticias que al mismo tiempo, curiosamente, también acaban siendo noticia dentro de Cataluña y animando la participación dentro de Cataluña. Entonces, evidentemente, todo esto, toda esta promoción va encaminado a que el 11 de septiembre sea un éxito, pero para que el 11 de septiembre sea un éxito, además de hacerse, tiene que poderse enseñar. El 11 de septiembre lo hacemos precisamente para la gente que no está en el 11 de septiembre, para mandar un mensaje. Por lo tanto, se tiene que poder enseñar. Por una parte, desde las asambleas hay mucha preocupación para poner lo máximo, las mayores facilidades posibles a los medios para que lo puedan cubrir.
evidentemente, acreditaciones de prensa, zona de prensa con wifi, etcétera, etcétera, pero también se ponen tarimas elevadas durante el recorrido para tomar fotografías, se garantiza acceso en lo posible a sitios elevados, etcétera, etcétera, y se asegura el tiempo. El 11 de septiembre siempre dura unos 45 minutos para que haya tiempo de poder fotografiarlo, grabarlo, etcétera, etcétera, con comodidad. Que un mismo fotógrafo pueda tomar fotos de un sitio, moverse, tomar más fotografías, que haya mucho material y se pueda hacer de manera que se pueda trabajar bien, que sea un buen material. Pero aparte de esto, hacemos nuestra propia difusión. Nosotros también hacemos cobertura en la asamblea. Tenemos fotografía y vídeo y tenemos una realización en directo del acto que se emite en abierto por satélite a todo el mundo, de forma que los medios que quieran se pueden conectar, en este caso Russia Today. Es una emisión que es sin cartelas presentador ni voz en off, de manera que cualquier medio lo puede usar en sus telenoticias, programas informativos, etcétera, para dar la noticia. Y esto, evidentemente, contribuye muchísimo a que la noticia se dé en todo el mundo. Y para acabar, en esta cobertura, lo que hemos hecho algunos años son los formatos especiales, digamos. El más conocido, el que tuvo más repercusión, fue en 2013, la Gigafoto. En 2013 hacíamos una cadena humana de 400 kilómetros, entonces por si acaso no era lo suficientemente complicado, decidimos que también lo fotografiaríamos. Fotografiaríamos todos los tramos con fotografías que se solaparan y luego las uniríamos y tendríamos una panorámica completa de toda la movilización. ¿Por qué sale esta idea? Lo principal, como os he dicho, era asegurar que se llenaba todo el recorrido. Y en 2013, principalmente, era el primer año que se hacía algo así. La asamblea también era un joven, luego ha tenido cada vez más estructura, más territorial, etcétera. Por lo tanto, lo que se garantizaba era que la gente que fuera para animar la participación en zonas remotas, por ejemplo, en zonas de menos densidad de población, que ya se sabía que sería lo más difícil de llenar, se garantizaba que desde la organización todo el mundo saldría en la foto. Por lo tanto, el que se fuera en medio de los pueblos más perdidos de donde pasaba la vía, esa gente también salía en la vía. Aparte de eso, evidentemente, también permitía que fuera una foto finish, permitía poder enseñar el éxito de la movilización, pero esto finalmente no fue necesario porque los amigos de Intereconomía Televisión fletaron un par de helicópteros para intentar captar imágenes de a ver si pinchábamos. Así que, bueno, pues tuvimos un observador externo, digamos, un certificado externo del éxito. Cuando salió la Gigafoto ya nadie se planteaba, ya no había ningún problema en este apartado. Pero aparte supuso una gran difusión. La Gigafoto creó mucha expectativa, era algo muy raro, todo el mundo le hacía mucha ilusión salir en la fotografía. Tardamos mucho en hacerla, porque después del 11 de septiembre fue casi medio año de trabajo para poder hacer el producto final. Y esto generó mucha expectación, volvió a ser la vía, volvió a ser noticia, y generó todo tipo de titulares, incluso cosas nuevas que salían a través de la Gigafoto. Mi preferido, este señor es Pere Navarro. Perdón, este señor es Joaquim Navarro, padre de Pere Navarro. Pere Navarro era el líder del PSC en ese momento en Cataluña, una persona que no fue a la vía, que era contrario a la vía, que es contrario a la independencia. Pero su padre se sabía que había dicho, de hecho ya había habido bastante cachondeo el asunto de que su padre iba a la vía. Una vez salió la Gigafoto, la prensa lo buscó y bueno, fue bastante sonado, salió bastantes artículos, en este caso La Vanguardia, pero hubo bastante repercusión. Otra cosa muy interesante de la Gigafoto, no sé si lo veis, la fotografía es pequeña, pero si empezáis a mirar, a contar por la derecha, veréis que hay dos personas que llevan unas bufandas con la bandera de España. Esto es raro, pero es muy bonito. Es una gente que se considera española, supongo, tiene su sentimiento nacional propio, pero considera que, bueno, decidió participar en esta manifestación para pedir la independencia de la mano de unos críos que llevan camisetas con la estelada. Esto también está muy bien. Entonces, como cierre, en Cataluña tenemos esta característica propia en el movimiento de independencia, que es la sociedad civil organizada.
En Cataluña no solo se hace política desde el Parlamento, no solo se hace política desde los partidos políticos, sino que también se hace desde la calle y también la hace la gente. Y la hace gente que lo hace voluntariamente, sin cobrar, y por lo tanto se pueden hacer cosas como estas que son impagables. Y son unas cosas que están funcionando. Funcionan porque se han hecho demandas que los políticos han tenido que ir cumpliendo. En la actualidad tenemos un Parlamento independentista, con un gobierno independentista, con una hoja de ruta independentista. Pero más allá de funcionar, ya ha funcionado. Es decir, más allá, antes de conseguir la independencia, el proceso de independencia ya ha conseguido cambiar la sociedad catalana. La independencia, esa herramienta que nos va a permitir tener un Estado propio, que va a ser la herramienta para poder cambiar las cosas, mejorar las cosas, ya está siendo efectiva antes de tenerla. Por lo tanto, ahora ya solo nos queda ver todo lo que podremos hacer cuando finalmente la consigamos. Muchas gracias, espero que haya sido de interés. Si quieres las... Sí. Ah, las tengo. Bueno, vale, me lo he dejado, así que... Vale, me lo he dejado, o sea que lo voy a decir de memoria. Eli nos pidió que hiciéramos un cierre con 3 conclusiones, pasa que pensaba que luego habría como un debate, o lo entendí mal. Como más conclusiones. Todo esto es posible, esta gran movilización, ¿no? Lo que me pidió Eli es cómo resumirías en tres cosas que hacen posible estas grandes movilizaciones. Lo primero es que la gente lo quiere hacer. Es decir, el secreto no es ninguno más que la asamblea, en un momento dado, la gente quería una organización que fuera una estructura estable desde la cual trabajar de manera transversal para la independencia, y lo que hizo la asamblea fue poner día, fecha, hora y sitio para hacer una demanda que ya se quería hacer. Por lo tanto, es algo que la gente quiere hacer. Es algo que la gente lo quiere hacer y además es un proceso que es muy transversal y muy inclusivo. Por lo tanto, hay mucha gente que se siente apelada, mucha gente que puede participar. De hecho, mientras seas independentista y quieras la independencia por medios democráticos y pacíficos, puedes participar. Por lo tanto, el público susceptible de participar es muy amplio y además es un mensaje siempre positivo, propositivo, y la otra opción es siempre un mensaje negativo de negación, donde no hay posible diálogo, que también caracteriza mucho el proceso catalán, porque, por ejemplo, en Escocia, en Quebec, son sitios donde hay movimientos independentistas que dialogan con el Estado, pueden dialogar, pueden hacer referéndums, etc. Eso también condiciona mucho el proceso en Cataluña, pero sobre todo el éxito de esto viene de ser algo, de poner los medios para hacer algo que la gente quiere hacer, nada más. Sí. Bueno, galderarik? Una cuestión. Bueno, ya se han realizado cuatro demostraciones con todo el proceso inicial previo, pueblo por pueblo, etcétera. Al inicio te has referido a que una de las virtudes de todo este proceso es que no recibís ninguna diríamos, ayuda pública. Entonces, mi pregunta sería, visto toda la estructura que se necesita para montar un acto de este tipo, entonces el dinero que en definitiva tenéis, ¿os viene de aportaciones individuales o es un dinero que viene de, por ejemplo, empresas, sociedades, etcétera, etcétera? Hola, sí. A ver, la asamblea, hay otras entidades que también participan. La asamblea se financia por los socios pagan una cuota de 5 euros mensuales, que antes era 4, ahora se ha cambiado, y aparte el merchandise que se vende, sobre todo la camiseta. Camiseta, no te sé decir números, pero se venden muchas, 200.000, lo digo por encima, pero es lo que genera más esto y las cuotas, básicamente. Pero no hay, que yo sepa, no hay donaciones
así de acciones grandes no hay. Yo te quería preguntar una curiosidad sobre el 11 de septiembre. Ya nadie dice diada. Ya nadie dice la diada. Nunca lo decís. No, sí que se dice. ¿Sí? Sí, es la diada. Sí, vale. Yo sí, pensaba que había habido como una evolución del nombre o alguna cosa así, pero no sé. No, es la... Bueno, lo que pasa es que, claro... ¿Tienen significados distintos o hay algo? A ver, en la diada se hacen muchos actos, o sea, y se celebra de muchas maneras. Lo que pasa es que, claro, cuando hablas del 11S, la gente sí que sabe que estás hablando concretamente de la acción de la Asamblea. Pero vamos, es la diada, sí. Lo que pasa es que es una diada reivindicativa. Pero vamos, que Ciudadanos este año hizo una paella, el día de la diada. Paellada, ¿no? Paellada. Sí. ¿Besterik? Pues muchas gracias, Aldrich.